En la clase de hoy vamos a ver el periodo de colonización en América y en principio vamos a ver este periodo, esta etapa en América y luego nos vamos a detener en Argentina. Este periodo que va a abarcar entre los siglos XVI y XIX, tengamos en cuenta las características que habíamos visto que se sucedían en Europa. Pero particularmente hablando de nuestro continente, recordemos que el desarrollo de la navegación permitió que los continentes se integraran a través de las rutas comerciales. Entonces, esto condujo a la apertura de nuevos horizontes físicos, comerciales, culturales, lo que va a permitir que se logre el contacto entre culturas y civilizaciones que hasta este periodo habían evolucionado de manera individual. Entonces, la incorporación de América a la mentalidad europea implicó para la sociedad del Viejo Mundo una revisión de los valores que sustentaba, y para América significó un proceso de transculturización. Volvemos entonces a ver la línea de tiempo a ubicarnos en los tiempos, ¿sí? Lo que fuimos viendo de Europa y lo que vamos a ver de América y Argentina en esta clase. Entonces, dijimos que uno de los hechos que se van a dar en el siglo XV, como inicio a la Edad Moderna y el fin a la Edad Media, fue en el año 1492, a partir de la llegada de los europeos a América. Recuerden que otro de los dos hechos eran la caída del Imperio Romano de Oriente y por otro lado el descubrimiento o la invención de la imprenta. Y que los siguientes 3 siglos de historia se van a dar durante esta edad moderna hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. En la siguiente línea de tiempo vemos con un poco más de detalle los temas desarrollados en Europa con un poco más de precisión para tener una definición un poco más clara de lo que sucedía en Europa y lo que sucedía de manera contemporánea en este otro lado del mundo. Tengamos en cuenta algunas consideraciones antes de empezar con la descripción de cada una de las manifestaciones. Lo que fue la originalidad y diversidad de las civilizaciones medievales, tanto de América como de África y de Oceanía, alcanzaron su apogeo alrededor del año 1500. Lo que fueron las décadas y los siglos que siguieron presenciaron la destrucción de estas culturas tradicionales por las conquistas y colonización europea. A ver, ¿por qué nombramos a África y a Oceanía en esta parte? Porque en principio, digamos, todo este proceso se inicia en África en busca de el oro, pero sin embargo, o de pronto fue la riqueza humana más que la mineral la que se transformó en su principal cargamento. Este siniestro comercio comenzó en el siglo XV con el transporte de unos cuantos centenares de africanos occidentales a Europa y a las islas del Atlántico. Pero es importante destacar en este punto que fue la conquista del Nuevo Mundo la que estimuló la espectacular expansión del comercio de esclavos. Lo que fue la colonización y sobre todo las nuevas enfermedades importadas diezmaron las poblaciones nativas de América. Hacinados y en condiciones insalubres, los esclavos eran transportados a través del Atlántico en números crecientes que se dio desde el siglo XVI
hasta que su comercio llegó al fin en el año 1870. Los trastornos causados por la conquista, las enfermedades y la esclavitud abrieron una nueva gran brecha entre el mundo de las civilizaciones antiguas y el de los nativos africanos e indios americanos bajo el dominio europeo. Algunas de las tradiciones antiguas sobrevivieron, pero la mayoría fueron o se perdieron en este periodo. Algunas otras características del contexto del que vamos a abarcar es que mientras en Europa los quintos se abocaba a enfrentar los problemas que abatían a su imperio, los españoles en América tuvieron la difícil tarea de organizar tan vasto territorio, de acuerdo a las directrices político-económicas emanadas desde la metrópoli por el emperador. El amplio periodo de la colonia, que duró aproximadamente 200 años, significó para Hispanoamérica la gestación de una cultura mixta. Fue entre los siglos XVII y XVIII cuando los elementos indígenas y españoles se fusionaron, creando las bases del mundo latinoamericano. Lo que fue la conquista y el siglo XVII estuvieron marcados por la administración española de los Habsburgo, trasplantando a América la pomposidad, boato y burocracia de las cortes españolas, así como su decadencia en las postrimerías del siglo XVII. Lo que fue el siglo XVIII, en cambio, trajo la Ilustración de la mano de los Borbones, lo que tradujo en una amplia e importante reforma administrativa que repercutió en la vida tanto política, económica y social de toda América española. Decíamos que a partir del siglo XVI, lo que es el arte europeo, se va a encontrar con todo el inmenso territorio americano, un ámbito que va a ser completamente estimulante para el libre vuelo de la imaginación y la creatividad, y el cristianismo también va a encontrar un ámbito propicio para poder catequizar a las personas y a los pueblos. Entonces, por esta razón decimos que fue precisamente la cristianización de los amerindios la que realizaron las distintas órdenes mendicantes y otras instituciones misioneras que dieron este enorme impulso a la creación artística en general y lo que es el arte religioso en particular. Entonces fue en este mismo contexto en el que las concepciones estéticas precolombinas y europeas se van a empezar a entremezclar, lo que produjo una realidad de vigorosa presencia en todo el arte llamado colonial. Aunque en la historia del arte latinoamericano se aplicaba el nombre de mestizo, al que específicamente se produjo en el sur del Perú y el sudoeste de Bolivia, más precisamente en Arequipa, Potosí, Oruro y La Paz, ese hecho de creaciones que quisieron reproducir modelos europeos, pero que quedaron penetradas en fuertes influencias precolombinas que las alejaron bastante de los ejemplos originales del viejo continente. Entonces, esto se va a dar de distintas maneras en las distintas regiones. También consideremos que hubo grandes transformaciones estéticas que dependían también del criterio de los gobernantes y de los artistas europeos, según los modelos que tomaran a seguir para ejecutar sus obras en un medio completamente diverso y diferente. Entonces, algunos de los estilos de los que tomaron como modelo fueron el gótico, que consideremos que se realizó la conquista, cuando se realizó la conquista ya habían pasado 2 siglos de que se había finalizado este estilo,
Otro fue el renacentista, especialmente en su versión plateresca, el barroco, el rococó y el neoclásico. Tengamos en cuenta que este último, el neoclásico, no va a alcanzar a tener un desarrollo en el periodo colonial, pero sí lo tuvo en lo que es en las cuestiones más independientes. Otras de las características de este estilo artístico es que ningún estilo europeo alcanzó en la época colonial la extraordinaria importancia del barroco. Aquí la cuestión es que la esencia es tan hondamente afín con todo lo que mejor define el espíritu americano, con las fantasías utópicas que hizo nacer el continente con su descomunal, amplia y extraordinaria naturaleza. Respecto a lo que es la arquitectura, fueron los movimientos monásticos los que construyeron iglesias y edificios cristianos en el amplio territorio de ciudades y pueblos de América. Las distintas órdenes religiosas fueron avanzando en este proyecto evangelizador, con grandiosas construcciones, cuya importancia arquitectónica iba en aumento a medida que avanzaban sobre los pueblos. En principio los proyectos eran de origen europeo, fueran de carácter religioso, pero luego también se van a trasladar a otros ámbitos y se van a realizar palacios y edificios, como podemos poner como ejemplo fortalezas, hospitales, colegios, universidades. El arte mestizo, como es el arte colonial latinoamericano, exhibe características diferentes según la región en la que se realizó y desarrolló. Lo que fue la influencia tanto del suelo como del clima fueron factores geográficos que en este continente causaron diferencias muy importantes en el lugar en que se deseaba realizar algún tipo de construcción. También decíamos que este entremezclamiento de concepciones estéticas, tanto precolombinas como europeas, fue una realidad de vigorosa presencia en todo lo que es el arte llamado colonial y también constituyó un hecho vivo que no pudo ser evitado aún en los casos en que deliberadamente se intentó. Y nombramos nuevamente que aún sin haber finalizado la conquista en el siglo XVI, tanto españoles como portugueses ya habían empezado a construir grandes catedrales y conventos en todo este territorio americano. Este tipo de construcciones iban desde iglesias, palacios, fortalezas, hospitales, colegios, universidades, y que siempre, ¿sí?, tengamos en cuenta que iban a estar conforme a los estilos utilizados en la península, que eran el estilo gótico, el renacentista, barroco, rococó o también neoclásico. Vemos en la diapositiva actual la iglesia de San Francisco en Quito, que fue una iglesia refundada por los españoles en honor a este mismo santo, a San Francisco, y este monumental conjunto muestra hoy cuán grande era el poder franciscano en aquellas fechas. San Francisco, esta iglesia, es un claro ejemplo tanto del arte como de la evangelización. Digamos, ninguno de los dos elementos se pueden separar uno de otro, sino que ambos motivos se hacen visibles en esta edificación. La iglesia comenzó a realizarse en el año 1573 y las influencias de los distintos mentores del conjunto vemos que están presentes con la intención de evangelizar no solo con las prédicas, sino también con las imágenes y con las iglesias.
Durante medio siglo, el gran motor de la construcción de San Francisco fue un grupo de religiosos flamencos entre artistas y arquitectos. El gran conjunto resultante es considerado la más excelsa muestra de la arquitectura colonial americana. Lo que es la fachada, lo que vemos en la diapositiva actual es una mezcla de los órdenes griegos con volutas que también anuncian al barroco. Podemos también ver las influencias españolas e italianas y el manierismo como acento. En esta diapositiva vemos lo que es el interior de la misma iglesia, de la iglesia de San Francisco, que cuenta con 3 naves en forma de cruz latina. Lo que es la nave central es elevada y según se cree los techos artesonados al estilo mudéjar son los primeros en el arte de la época. Alrededor de la nave central hay 8 retablos para igual número de altares. El retablo del altar mayor es de cedro y tiene numerosas tallas. A juicio de algunos críticos de arte, el interior barroco de San Francisco muestra el horror vacui, el horror vacío, llevado hasta sus últimas consecuencias. Sin dudas, podemos decir que la imaginativa acumulación de detalles ornamentales viene a justificar esta idea. La nave principal y el nártex ostentan artesonados barrocos y en el nártex también se muestran 18 lienzos que representan los episodios del Génesis. Lo que son las paredes interiores del templo tienen decorados en alto relieve de mascarones, hojas y frutas americanas, todo dorado y policromado en rojo, azul y verde. Vemos ahora en la diapositiva actual a la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, Ecuador, y una iglesia que estuvo en constante restauración por un incendio muy importante que tuvo hace algunos años, pero sin embargo sigue mostrando la fachada y seguramente sea la fachada más famosa de todas las iglesias de la capital ecuatoriana. Fue construida hacia el siglo XVIII. Mismo la fachada de esta iglesia de la Compañía de Jesús en Quito resume los estilos, las formas, el trabajo artístico y arquitectónico quiteño de los 2 siglos transcurridos desde el inicio de la colonia. Los jesuitas habían llegado a Quito en 1586 y los trabajos de construcción de esta iglesia comenzaron a mediados del año 1605. Según algunos datos, el conjunto original de la compañía tenía en el espacio de una manzana el templo, la dirección de las cofradías, el colegio con sus respectivas aulas y residencias, la Universidad de San Gregorio con sus cátedras, la biblioteca y un salón de actos. Por lo demás, la fachada de la iglesia jesuítica está considerada una de las obras maestras de la arquitectura barroca en América del Sur. Lo que es el rico labrado en piedra y los diferentes motivos y estilos reunidos en ella evidencian su larga y compleja ejecución. La mayor parte de la escultura colonial en Hispanoamérica estuvo vinculada a la historia religiosa. Con el propósito de darles mayor realismo y siguiendo la tradición de la imaginería española, a estas imágenes se le colocaban pelucas, trajes a la medida, joyas y otros accesorios. Estas esculturas generalmente provienen de iglesias y conventos y se realizaron en este periodo que estamos desarrollando de la época colonial entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Suelen ser producciones que se realizaban en talleres o eran obras de autores desconocidos
que presentan cierta uniformidad. Se diferencian, sin embargo, dos tipos de escuelas, la aquiteña y la cusqueña, que fueron las dos de gran influencia en toda América. Vamos a nombrar 5 de los procedimientos que más se utilizaban. El primero, imágenes de talla completa, cuando los rostros, manos y trajes eran tallados en la madera, que luego se policromaba. El segundo, imágenes de vestir, cuando solamente tenían tallados el rostro y las manos y luego eran vestidas con trajes y accesorios verdaderos. Imágenes de tela enconada, cuando se le tallaba el rostro y las manos, y el traje se les moldeaba con telas engomadas y pintadas que daban forma. La cuarta, imágenes de relieve, cuando solo se tallaba un lado de la tabla y también se coloreaba. Y por último, y quinto, imágenes de botellas, son una especie de tríptico con pequeñas bisagras que cerrado adquiría la apariencia de botella. Notamos, sí, la influencia del arte europeo y también vamos a decir que a América no va a llegar el arte barroco de la corte francesa, sino más bien el religioso. La talla en madera fue el principal ejemplar del arte barroco en la época colonial y la brillantez o la mezcla de brillantez creativa de los elementos indígenas con los del arte barroco europeo da como resultado una rica muestra artística. El barroco, como ya vimos, se caracteriza por su dinamismo y movilidad. También en este periodo se comenzó a utilizar lo que fue el vidrio para representar los ojos. En general, las esculturas están hechas en maderas nobles como el cedro y a grandes rasgos podemos decir que las medidas rondan entre los 27 centímetros y el 1,70 m, que sería el tamaño natural de una imagen. En general, las representaciones eran vírgenes, santos, ángeles, arcángeles, Cristos crucificados, niños Dios y figuras de nacimientos o pesebres. Además de la policromía, muchas veces en el fondo se le agregaban láminas de oro o de plata. Podemos ver un claro ejemplo de madera policromada en la diapositiva actual, además de ser un elemento religioso, el que está representado, que es el ángel. Ahora vemos una escultura del Señor de las Tribulaciones que se hizo en la escuela aquiteña, y una de las características comunes de esta escuela es su técnica de encarnado, que así es como se lo llama en pintura y escultura, a la simulación del color de la carne del cuerpo humano, que da una apariencia más natural a la piel del rostro de las esculturas. El procedimiento era, a partir de que la pieza estaba tallada y perfectamente lijada, el oficial del taller procedía a recubrir la madera con varias capas de yeso con cola. Luego de cada capa se pulía hasta conseguir un acabado liso, luego de lo cual se daba el color en varias capas sumamente fluidas que se transparentaban, permitiendo la mezcla óptica de los colores superpuestos. Finalmente se golpeaba la escultura con la vejiga de un cordero y saliva para darle un brillo desconocido en Europa. Otro mérito de esta escuela aquiteña fue el descubrimiento de nuevos pigmentos. Los ocres oscuros conseguían a partir de huesos se conseguían a partir de huesos de animales, y colores más fuertes eran obtenidos de insectos como la cochinilla. La Argentina recibió influencia de los grandes centros coloniales de Quito, Lima y Cusco, por la ruta que desde Bolivia entraba a Salta y llegaba a todo el noroeste y centro hasta Córdoba.
Las misiones jesuíticas guaraníes o reducciones jesuíticas guaraníes fueron un conjunto de 30 pueblos misioneros fundados a partir del siglo XVII en la llamada provincia paraguaya, por la orden religiosa católica de la Compañía de Jesús entre los aborígenes guaraníes y pueblos afines con el objetivo de evangelizar a dichos pueblos. La iglesia de San Francisco de Padua está ubicada en Uquía, en la quebrada de Humahuaca, y exhibe una valiosa colección de pinturas realizadas en el siglo XVII por indígenas de la escuela cusqueña. El altar está tallado a mano en madera y dorado a la hoja. Lo más llamativo en su interior son los cuadros de los ángeles arcabuceros llevados desde el Cusco en la época colonial. Los ángeles arcabuceros de Uquía son una de las muchas series de pinturas de ángeles que durante el periodo hispánico se pintaron en toda la zona andina, teniendo como tema pictórico la representación de ángeles vestidos a la usanza de los tercios de Flandes. Como vemos en la imagen que está a la izquierda, está representando a un ángel con arcabuz, que sería un arma de fuego, en lugar de la tradicional espada. Vemos ahora la Catedral de Córdoba, que el total de este conjunto, de esta catedral argentina en Córdoba, es una excelente síntesis de elementos de orígenes renacentistas, aunados con los del barroco colonial español y el neoclasicismo. Luego de varios intentos de construcción, finalmente en 1706 la catedral fue oficialmente consagrada. Posteriormente, un franciscano diseñó y dirigió lo que es la construcción de la magnífica gran cúpula con cimborrio, como la vemos en la diapositiva. Y durante los dos primeros siglos de su edificación trabajaron en la obra muchos aborígenes procedentes de las estancias jesuíticas. Varios de ellos eran extraordinarios artesanos y dejaron su huella en muchos de los detalles barrocos de esta catedral. Luego, en 1758, la edificación ya estaba prácticamente concluida, con las naves, el nártex, la gran cúpula, los cruceros y el gran pórtico de tipo neoclásico, antecedido por una amplia escalinata y cerrada por un artístico portal de hierro forjado. Lo que es la gran puerta de entrada, al igual que la sillería del coro en torno del altar mayor, son obras jesuíticas talladas en cedro misionero. En la diapositiva actual podemos ver la Catedral de la Compañía de Jesús en la provincia de Córdoba, que fue construida entre los años 1640 y 1676. En estas tareas participaron tanto europeos como pueblos originarios y esclavizados africanos. Lo que es la planta de la iglesia presenta la forma de cruz latina, compuesta por una nave principal y el crucero en cuya intersección se erige la cúpula y por debajo de ellas las pechinas. En el plano original presentaba dos capillas laterales, hacia el sur la capilla de españoles y hacia el norte la capilla de naturales para los pueblos originarios y africanos. En lo que es el interior conviven dos estilos artísticos, el barroco latinoamericano, que alude al periodo colonial, y esto se interrumpió debido a la expulsión de los jesuitas en el año 1767. A su vez, lo que es el estilo neoclásico es característico de mediados del siglo XIX, cuando la compañía retornó a Córdoba. En la imagen derecha vemos el retablo, el altar mayor del templo, que fue construido también por un jesuita italiano en las misiones guaraníes.
Consiste en 3 calles y 3 niveles y cuenta con un diseño claramente arquitectónico. En las 2 secciones laterales del primer nivel se distinguen 2 de los fundadores de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola hacia la izquierda y San Francisco Xavier hacia la derecha. Esta pieza también fue realizada completamente en madera y fue transportada desde las misiones del norte argentino en piezas. Otra de las construcciones más notorias y significativas de este periodo colonial es el Cabildo de Buenos Aires, que como bien sabemos es un edificio público que se utilizaba como recinto de las autoridades virreinales. Fue la unidad de la administración política, judicial y económica de España hasta el año 1822. Desde el año 1608 hasta 1940 sufrió diversas modificaciones estructurales. Uno de sus arquitectos fue Blanqui, y esta persona es a quien le tocó el diseño de la parte más notoria, la fachada. Siendo Blanqui de origen lombardo, la arquitectura de la fachada está más relacionada con el barroco de Lombardía, en donde tuvo vigencia una tradición manierista que con el típico de España. Otro elemento que podemos reconocer es del barroco lombardo, es la cornisa curva de la torre. Vemos en la imagen derecha una acuarela realizada por Carlos Pellegrini. Pellegrini fue un ingeniero que llegó a Buenos Aires en el año 1828, claramente de formación europea, y es contratado por el gobierno de Rivadavia para trabajar en obras públicas. Sus vistas urbanas y su producción retratística lo convierten en uno de los precursores del arte en Argentina. Al poco tiempo de llegar a la ciudad de rasgos hispánicos, esta se transforma en su objeto de estudio y documenta en sus acuarelas las transformaciones urbanas que muy lentamente la convierten en una ciudad moderna. En esta segunda parte de la clase vamos a centrarnos en lo que fue el siglo XIX en Argentina y la incursión del neoclasicismo. Tengamos en cuenta que en las últimas décadas del siglo XVIII, tras el ocaso de los modos tradicionales como el barroco, por la vía de España, llegó el neoclasicismo a Hispanoamérica. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue el instrumento para su difusión. Sus alumnos desde México hasta Chile proyectaron muchas obras de jerarquía. En este contexto ideológico puede explicarse el fenómeno académico que en España creció con la repetición en varias ciudades del modelo de la Academia madrileña. En el mismo proceso puede incluirse las instituciones similares de Hispanoamérica, entre ellas la de Buenos Aires. Entonces, en lo que es arquitectura, vamos a ver dos construcciones. Por un lado, la Catedral de Buenos Aires, donde se propone la suplantación de los modelos hispanos, la eliminación del edificio del Cabildo y la construcción de un nuevo edificio. Por otro lado, vamos a ver el primer monumento que se realiza en Buenos Aires, el de la Pirámide de Mayo, una construcción de carácter neoclásico o más precisamente neoegipcio napoleónico. Y respecto a la pintura de este periodo, vamos a ver a dos artistas, a Carlos Morel y a Prilidiano Pueyrredón. En Buenos Aires, como en la Francia revolucionaria, el estilo neoclásico con sus temas arquitectónicos sirvió para expresar eficazmente la ideología, la ética, los ideales y las virtudes cívicas. La penetración de la tendencia neoclásica se asentó con la europeización posterior a la independencia.
Rompiendo con los modelos tradicionales, la arquitectura se orientó oficialmente hacia los modelos franceses que se habían originado en la revisión de las fuentes antiguas. Por tanto, era necesario relacionar los modelos artísticos con las necesidades de la sociedad moderna. Entonces se propone que la tradición hispana debía ser suplantada por la conveniencia. El arte entonces se convierte en una expresión de fe política y Boudier, un ingeniero francés, realizó un informe sugiriendo la eliminación del edificio del Cabildo y la construcción de otro en armonía con los nuevos tiempos. La reforma recién se concretó con limitaciones tras el acceso de Rivadavia al gobierno en el año 1821. Con el fin de estructurar definitivamente su perspectiva cultural modernizadora, convocó a trabajar en Buenos Aires a los franceses Pierre Benoit, Prospero Catelin y Charles Pellegrini. También llamó a otros profesionales ingleses e italianos. Vemos un ejemplo de una acuarela realizada por Pellegrini, donde nos muestra cómo era el edificio por esos primeros tiempos. Las obras que produjo el cambio rivadaviano profundizaron con propuestas de mayor jerarquía en neoclasicismo en los últimos años de la colonia. Por otra parte, definieron nítidamente la influencia, ahora más directa, del pensamiento francés. Esto es notorio en el pórtico dodecástico de la Catedral de Buenos Aires, que se realizó entre los años 1821 y 1827, y en la Sala de Representantes de los años 1821 y 1822, que fueron inspirados en el Palacio Borbón de París del año 1807, que es esta edificación es la que vemos en la imagen derecha. Es evidente que Catelin construyó estas obras sobre la base del proyecto del arquitecto francés Poyet en oposición a las tradiciones de los godos. Fracasada la presidencia de la República Unitaria de Rivadavia, en la época dominada por la presidencia de Rosas, se produjo en el arte y en la arquitectura rioplatenses un acelerado despojamiento de los valores neoclásicos. Fue así que hacia el año 1830 parecía dominar la filosofía romántica liberal proveniente de Francia. Al progreso fundado en la razón de los iluministas y de la revolución, se opone el progreso de talante romántico que revalorizará positivamente la historia. Por último, vemos el relieve que se realizó en el tímpano de la catedral en años posteriores que aún se conservan. Poco después de la Revolución de Mayo, Juan Antonio Gaspar Hernández aparece relacionado con el primer monumento emplazado en Buenos Aires, que fue la pirámide de Mayo, que aún hoy se conserva con algunas variantes. Por los documentos gráficos conocemos su estructura primitiva de carácter neoclásico o más precisamente neoegipcio napoleónico. En el año 1811, en vísperas del primer aniversario de Mayo, Hernández fue consultado con motivo de haber decidido el Cabildo levantar en media plaza una pirámide figurada con jeroglíficos alusivos al asunto de la celebridad. Su consejo fue que se encomendara a hacer un monumento sólido y permanente, o sea, no efímero, para ser desmantelado finalizada la festividad. El alarife Francisco Cañete erigió la modesta construcción de ladrillos revestidos con revoque, formalmente similar a la aguja de Santo Domingo de Nápoles.
Por supuesto, no puede descartarse alguna influencia de análogos monumentos existentes en esa época en Roma. La Comisión de Fiestas del primer aniversario del 25 de mayo escogió el prototipo del obelisco egipcio, no de la pirámide como la tradición quiere que denominemos al monumento. Optó así por un revival que se apoyaba en otro, el del obelisco, trasladados de Egipto a Italia. Hacia el año 1856, Prilidiano Pueyrredón diseñó la nueva pirámide que incluyó modificaciones tales como la construcción de un revestimiento que encerró la aguja que representa la República. Los ángulos entrantes fueron cubiertos por pedestales para sentar en ellos las figuras representativas de el comercio, la agricultura, las ciencias y las artes, obras de un escultor francés. En la cara que mira al este fue inscripta la leyenda 25 de mayo de 1810 y se labró un sol naciente. En las tres caras restantes se pusieron coronas en alto relieve, los pilares fueron demolidos y se retiró la antigua verja, colocándose en su lugar una nueva, ejecutada en hierro. Decíamos anteriormente que en Buenos Aires, como en la Francia revolucionaria, el estilo neoclásico con sus temas arquitectónicos sirvió para expresar eficazmente la ideología, la ética, los ideales y las virtudes cívicas. En la diapositiva actual vemos una de las modificaciones que tuvo la pirámide de Mayo hacia fines del siglo XIX. Vemos el monumento emplazado como actualmente se encuentra en Buenos Aires. Carlos Morel fue un argentino nacido en Buenos Aires en el año 1813 y fallecido en el año 1894 a los 81 años de edad. En el año 1827 va a ingresar a la escuela o a un curso de dibujo de la Universidad de Buenos Aires, pero va a abandonar pronto la cátedra. Va a continuar con sus estudios más bien personales y es posible que Carlos Morel haya recibido alguna influencia de la pintura existente en Río de Janeiro, que había sido sede de la corte portuguesa durante su estancia en esta ciudad, que se dio años posteriores, entre 1842 y 1844. Con las limitaciones que impone utilizar una categoría compleja, con límites difíciles de definir, es evidente que la pintura de Morel puede considerarse romántica, pero es necesario tener en consideración que es un romanticismo ecléctico, producto de la falta de un conocimiento de academia. Aún así, sus retratos, sus litografías de carácter costumbrista y sus telas, como la que vemos en la diapositiva actual, que se llama Combate de Caballería en la época de Rosas, posee una compleja relación con artistas como Géricault, Delacroix y Goya, artistas de los que pocas referencias pudo tener en Buenos Aires. Vemos una reproducción de Combate de Caballería que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Presenta un primer plano con los cuerpos caídos de los combatientes y un segundo plano muy próximo con la lucha de criaturas y bestias de ambos bandos. En este lugar, los jinetes derribados, los caballos desbocados, las escenas de degüello y sangre, la abundancia de elementos presentan la dramaticidad de la batalla sin atenuantes. Más allá de esta impulsiva agitación, el cielo y los fondos
de carácter siniestro y los últimos planos, pintados como bocetos, subrayan la visión romántica. Por otro lado, podemos ver que como costumbrista, Morel pintó esta obra que vemos, Pulpería, una veraz representación de un establecimiento típico en el que se advierten las costumbres y ropajes de uso en ese periodo hacia el año 1840. Prilidiano Pueyrredón nació en Buenos Aires en el año 1823 y murió en el año 1870. Cerca de 1835 se trasladó a Europa junto con sus padres y va a residir en París entre 1835 y 1841. Más adelante, en 1851, Pueyrredón recibió el encargo de pintar un retrato de Manuelita destinado a su representación pública en el baile que el Comercio de Buenos Aires había decidido ofrecer en el Teatro Coliseo. En su extensa obra se destacan retratos, obras costumbristas y desnudos. Su pintura presenta elementos academicistas y pintoresquistas, no exentos de rasgos románticos, o sea, no críticos. En la pintura vemos que Pueyrredón retrató a Manuelita de cuerpo entero en una tela de 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho. La figura está de pie junto a una mesa dorada con tapa de mármol blanco, en la que se ve un florero de porcelana con flores rojas, rosadas y blancas. Posa a su mano derecha sobre una carta, viste traje de terciopelo rojo, la falda está adornada con volados de encaje que sujetan moños rojos y blancos. Los cortinados son rojos y los muros de color verdoso. El cuadro de Manuelita Rosas es un retrato de aparato que responde al prototipo de un romanticismo no integrado en la sociedad. Tengamos en cuenta que el romanticismo, en cierta manera, era crítico. Este es un romanticismo que denota el cambio en el gusto, pero no en el cambio de actitud ante la realidad histórica. Pictóricamente, con más precisión, es una mezcla de romanticismo y academicismo. Hacia 1860 se va a advertir en las pinturas de Pueyrredón una tendencia hacia la representación naturalista ingenua, no exenta de rasgos románticos. Esto es notorio en la pintura o en la reproducción que podemos ver un alto en el campo del año 1861, que el destino de esta pintura en su origen era para decorar la mansión de un caballero inglés que regresaba a su patria. En esta pintura se pueden observar dos concepciones, por un lado la naturalista, ingenua en la llanura, y por otro lado en el carácter anecdótico del tema. La romántica en el grueso ombú o a cuya sombra reposan los viajeros, entonces sería necesario señalar la visión académica de las figuras humanas. Otra de sus obras, Patio Porteño, donde podemos observar que esta obra es de carácter costumbrista y que tiene rasgos tanto académicos como pintoresquistas. Pueyrredón pintó algunos cuadros de desnudos femenino y vamos a observar dos de ellos. El primero, El baño, realizado en 1865, donde representa a una mujer de piel blanca con larga cabellera y formas ampulosas que toma un baño en una bañera de latón con respaldo. El cuerpo se sumerge en el agua hasta la cintura. Luego vemos en La siesta, donde representó a dos mujeres desnudas acostadas, una junto a la otra en un lecho.
Aunque sabemos que no es el primer desnudo pintado en el Río de la Plata, es evidente que es el primer cuadro de este género en el que las modelos no están representadas con la idealización o la distancia histórica, tanto geográfica o mitológica, que prescribía la academia. Y hasta aquí lo que fue la clase de hoy de colonialismo, tanto en América como en Argentina.